Hoy vamos a hacer unos huevos a baja temperatura con crema de maíz sous vide, coco y jengibre. Un plato fácil, sabroso y muy completo que te apaña una cena en un momento. Yo soy Merce, cocinera profesional, y en este canal te enseño a cocinar al vacío en casa para que aproveches bien todas las ventajas de estas técnicas. ¿Me acompañas? Para esta receta necesitas un ajo picado, una cebolla también picada, una cucharadita de jengibre en polvo, una cucharada de mantequilla, un poco de sal, una lata de leche de coco de 400 mililitros y 400 gramos de maíz dulce natural. Este está congelado, lo acabo de sacar de la bolsa y vamos a ponernos con él lo primero. Completaremos el plato con un par de huevos que deben estar a temperatura ambiente antes de cocinarlos y con unos picatostes que le van a dar un punto crujiente muy rico. Veamos cómo se prepara. Lo primero es poner a cocinar el maíz. Hay que envasarlo en una bolsa gofrada para cocción y sellarlo con la envasadora de vacío. Para la crema yo no le pongo sal en la bolsa, pero si lo quieres usar, por ejemplo, para ensaladas, puedes ponerle un poco. Vas a ver qué forma más rápida y sencilla de tener siempre maíz cocido sin conservantes ni cosas raras. Además, puedes aderezar tu maíz a baja temperatura con especias o con algún picante para darle tu toque personal. Esto no tiene nada, lo metes en la bolsa, lo repartes bien para que la cocción sea uniforme, cierras y a cocer. Se puede hacer también con granos de maíz frescos. Si utilizas mucho maíz en casa, esta receta te interesa. Tendrás un producto más saludable y más sabroso que el maíz de lata. Vamos a cocinarlo. Yo lo voy a cocer hoy en mi robot, pero puedes hacerlo igual en el runner o en tu horno a vapor. Vamos a programarlo a 85 grados para que vaya calentándose. Ya tengo la bolsa con el maíz en el cestillo del robot y una vez esté el agua caliente, metemos nuestra bolsa y le ponemos algo de peso encima para mantenerlo sumergido. El maíz lo vamos a cocinar a 85 grados, en mi caso a velocidad 1, durante 30 minutos. Fácil y muy rápido. Suscríbete y regálame un like o algo, ¿no? ¡Que seguimos! Mientras se cocina, prepararemos la crema de maíz. En un cazo, pon a sofreír la mantequilla y el ajo picado. El fuego debe estar muy bajo en todo momento para no quemar el ajo y para que no se corte la leche de coco. Así que despacito, ¿vale? Puedes hacerlo con aceite si quieres, pero como dice siempre mi hermano, cualquier cosa con mantequilla o bacon está más buena. Después de un par de minutos, incorporamos la cebolla picada y la dejamos pochar en la mantequilla unos minutos. En realidad no importa cómo la cortes, porque después lo vamos a triturar. Cuando empiece a ponerse transparente y blandita, estará lista. Ahora añade el jengibre en polvo y tuéstalo un poco. Y por último, pon la leche de coco en el cazo. Remueve bien y deja cocinar todo junto unos 15 minutos a fuego muy lento y sobre todo sin hervir. El maíz ya ha terminado de cocinarse. Voy a dejarlo aquí un minuto porque aprovechando el agua caliente vamos a hacer los huevos a baja temperatura. Yo usaré el cestillo del robot, simplemente hay que colocarlos dentro. Digo esto porque sé que hay una duda bastante frecuente. A ver, los huevos se hacen con su cáscara y poniéndolos directamente en la cubeta de agua del runner, en el cesto del robot de cocina o en la bandeja de rejilla del horno a vapor, según el aparato que tú utilices, y partiendo de huevos a temperatura ambiente. Si usas huevos fríos, debes darle unos minutos más en todos los rangos de tiempo y temperatura que veas por ahí y quieras probar, ya sean los que te enseño en este canal o los de Joan Roca, Toni Botella, Salvador Brugués, Oteiza o Arzac. Da igual, siempre usamos huevos atemperados para esto. Y no son huevos sous vide, no los envasamos al vacío, son huevos a baja temperatura. Para hacerlos, vamos a poner el agua a 65 grados y cuando llegue a esa temperatura los metemos y los cocinamos durante 28 o 30 minutos según como te gusten. Te dejo por aquí otra receta de huevos a baja temperatura con setas y patata paja por si quieres ver otras opciones. Una vez cocinados, simplemente los sacamos y o bien los reservamos para emplatar o los enfriamos rápido y los guardamos en el frigo si es que los queremos comer en otro momento. Voy a enjuagar el vaso del robot para triturar la crema aquí mismo. Volvemos al maíz. Al sacarlo, puedes pasarlo directamente a un recipiente con agua y hielo, dejar que se enfríe la bolsa y guardarlo en la nevera para usarlo en ensaladas, salteados, sopas o platos de pasta.
En la bolsa cerrada en el frigorífico se conserva hasta 20 días sin ningún problema. Y una vez abierta, pues como el de lata, 2 o 3 días en un tupper y cuanto antes te lo comas, mejor. Además, como hemos transformado un producto crudo en uno ya cocinado, puedes volver a congelarlo si lo necesitas. Yo voy a abrir la bolsa para seguir con la crema. Huele a maíz sin químicos. No sé explicarlo. ¿No te pasa que a veces las latas tienen como un regusto metálico? Pues aquí no. Aquí solo huele a maíz. Y sabe mucho mejor. Como ves, la base de la crema ha reducido y nos falta añadir el maíz. Si esto lo aligeras con un poco de caldo de verdura o de pollo y le pones un buen puñado de cilantro picado por encima, tienes una sopa súper rica y diferente. Pero hoy lo vamos a echar todo al robot para triturarlo. A nosotros las cremas en general nos gustan bastante espesas y sin colar, un punto rústicas, pero siéntete libre de añadirle un poco de agua o caldo para hacerla a tu gusto, o pasarla por un colador para dejarla más fina. Yo la voy a triturar a velocidad 7 durante 10 minutos o así. Después la probaré de sal, que no le hemos puesto aún, y le echaré medio vaso de agua templada para ajustar la textura. Con un golpe de robot mezclaré todo y lista. Quiero disculparme por torpe. He empezado a abrir los huevos a baja temperatura sin darme cuenta que no había puesto a grabar la cámara. Por suerte aún me quedan 2 para enseñarte cómo hacerlo. Simplemente cojo uno, le doy unos golpes con el dorso de una cuchara y voy retirando la cáscara hasta tener un hueco suficiente por donde volcarlo en el plato y que salga entero. ¡No! ¡Se me ha roto en el último segundo! ¡Qué torpe estoy últimamente! Voy a abrir el que queda, a ver si hay más suerte. Ya sabéis quién se va a comer el roto, ¿no? Bueno, vamos a cascar este despacito y abrirlo con delicadeza. Cruzamos los dedos, vela al santo. ¡Y sí! ¡Conseguido! A ver, que quito todo esto de aquí y te los enseño de cerca. Tienen una pinta brutal, con la clara cuajada y la yema líquida. ¡Qué ricos! Vamos a emplatar nuestra crema de maíz. Para una ración voy a poner un par de cucharones de la crema en un plato hondo. He elegido estos negros para que tenga un buen contraste de color, aunque te confieso que odio los platos negros. Bueno, encima de la crema de maíz coloco un par de huevos a baja temperatura para cada uno. Y voy a echar los picatostes en un ladito. Le va genial el pan crujiente. Por cierto, por si te lo preguntas, sí, estos picatostes son comprados. Ahora voy a salar un poco los huevos con una pizca de sal ahumada o de la que tengas. Y si quieres darle un punto de color, puedes poner cebollino o cilantro picado por encima, que le va muy bien. Y así nos queda este plato súper completo y nutritivo. Una deliciosa crema de maíz con huevos a baja temperatura para entonar el cuerpo ahora que hace frío. Recuerda suscribirte al canal, regalarme un like y dejarme un comentario con tus dudas. Y si quieres ver otra receta subir, por aquí te dejo una rica. Gracias por ver mis vídeos y tú y yo nos vemos en el siguiente. ¡Chao!